Y si la mayor guerra de la historia de la humanidad nunca se hubiera librado con armas, sino con atención? Te enseñaron que la libertad era algo externo, que las cadenas eran visibles y que eras impotente en un mundo regido por la materia. Pero ¿y si esa creencia en sí misma fuera la primera mentira? Los antiguos gnósticos advirtieron de una guerra tan sutil que ni siquiera la percibirías. Una guerra que no necesita ejércitos, cárceles ni violencia, porque se libra en tu interior. No por tierras ni por dinero, sino por tu propia alma. Quizás la razón por la que tantos se sienten ansiosos, distraídos, fragmentados y vacíos no sea el estrés de la vida moderna, sino algo mucho más profundo, algo que siempre has sentido que te faltaba, aunque nunca pudieras explicarlo. Los gnósticos tenían un nombre para esta condición: el olvido. Creían que no estábamos destinados a vivir en un estado constante de ruido interior, que nuestra conciencia nunca debía ser secuestrada, fracturada y retroalimentada como identidad, que advirtieron explícitamente que la mayoría de la gente nunca se daría cuenta de que esto estaba sucediendo, porque una guerra por la atención no se presenta como tal. Se disfraza de vida normal. No te despiertas un día esclavizado, te despiertas ocupado, distraído y con pensamientos con los que siempre te has identificado. Pero en el fondo, probablemente siempre has sentido que algo en el mundo no funciona. No es casualidad. Son los sutiles fragmentos de tu conciencia divina que llaman a través de la niebla. Por eso el silencio resulta incómodo, la quietud resulta extraña y la mente se resiste a detener su parloteo constante. Los gnósticos advirtieron que así es como el alma queda atrapada cuando la conciencia se dirige a todas partes menos a sí misma. En este video descubriremos a qué se referían los gnósticos con la guerra oculta, la verdadera razón por la que tu alma eligió entrar en una ilusión de limitación y por qué esta antigua advertencia se siente más relevante ahora que en cualquier otro momento de la historia. Y una vez que comprendas que el campo de batalla nunca estuvo en el mundo material, sino en tu propia conciencia, no solo verás la realidad de manera diferente, dejarás de luchar la guerra equivocada. Música. Para comprender la guerra oculta por el alma, hay que trascender las suposiciones modernas y regresar a una época en la que la espiritualidad no se trataba de creencia, moralidad ni obediencia, sino de conocimiento directo. Los gnósticos no veían el mundo como nosotros, donde las tradiciones religiosas posteriores hablaban de pecado y salvación. Los gnósticos hablaban de ignorancia y recuerdo. Creían que el problema humano fundamental no residía en la ruina, sino en el olvido de quiénes eran, y que el olvido, según enseñaban, no era accidental. Según la cosmología gnóstica, el mundo material no es la realidad última. Es un reino de sombras, una capa superficial convincente, inmersiva y emocionalmente cautivadora, pero fundamentalmente incompleta. No es maldad en un sentido simplista, sino desalineación, un sistema que constantemente aleja la conciencia de su fuente, la chispa divina que reside en tu interior. Llamaban a esta condición una ilusión, no porque el mundo no sea real, sino porque se confunde con la totalidad. Los gnósticos creían que el alma humana contiene una chispa divina, un fragmento de realidad superior incrustado en tu interior. No metafóricamente, sino literalmente, una pieza de inteligencia trascendente, temporalmente revestida de carne, percepción y tiempo. Pero una chispa puede apagarse. Describieron fuerzas no siempre personificadas, a menudo simbólicas, que mantenían este mundo mediante la distracción, la imitación y la falsa identidad. Estas fuerzas no necesitaban dominar el cuerpo, solo necesitaban dominar la percepción. Si puedes convencerte de que eres tus pensamientos, si puedes entrenarte para perseguir el estatus, el miedo, la comparación y la supervivencia, si puedes mantenerte reaccionando sin cesar en lugar de ver, entonces el alma nunca despierta y el sistema se sostiene sin esfuerzo. Por eso, los textos gnósticos se leen menos como doctrina religiosa y más como revelaciones psicológicas. Advirtieron que la mayoría de la gente confundiría la superficie de la realidad con la totalidad,
que los rituales reemplazarían al conocimiento interior, que la autoridad reemplazaría a la intuición, que la gente defendería sistemas que los agotan silenciosamente porque esos sistemas les resultan familiares, necesarios, incluso normales. Lo que hace radical a la perspectiva agnóstica no es que hable de gobernantes ocultos ni de jerarquías cósmicas, sino que insiste en que el verdadero campo de batalla es la conciencia interior. La guerra no se libra atacándote, se libra moldeando lo que percibes y a lo que reaccionas. Con el tiempo, esta forma de ver el mundo se volvió peligrosa. Las enseñanzas que priorizan el conocimiento directo sobre la obediencia no prosperan en las instituciones. Los textos que sugieren que la liberación proviene del despertar interior, no de la autoridad externa ni de salvadores, tienden a desaparecer, a ser malinterpretados, declarados heréticos y enterrados, y sin embargo sobrevivieron fragmentos, susurros de una verdad que dice: no estás destinado a estar eternamente perdido en tus pensamientos. No estás destinado a vivir desconectado de tu quietud interior. Y no eres impotente en este mundo, solo distraído. Los gnósticos no eran pesimistas, no eran optimistas. Simplemente veían la ilusión tal como era. Pero si bien creían que el despertar era posible para la humanidad, advirtieron que requería ver a través de los mismos mecanismos que definen la vida cotidiana. Porque una vez que comprendes, como los gnósticos, cómo se mantiene el alma dormida, no solo percibes la arquitectura de la prisión, sino que también empiezas a notar las grietas. Música. La guerra oculta por el alma no se libra mediante la dominación, se libra mediante la identificación. Los gnósticos no enseñaron que el alma sea atacada desde afuera. Enseñaban que el alma se deja llevar por el olvido al absorberse en lo que no es. Tus pensamientos, tus roles, tus miedos, tus deseos, tu constante comentario interior. Y aquí hay una verdad que a la mayoría le cuesta aceptar. Si te identificas plenamente con la voz en tu cabeza, la batalla ya está ganada y nadie necesita mover un dedo porque la voz te mantiene ocupado. Ocupados juzgando, comparando, repasando el pasado o proyectando el futuro, y ocupados narrando la vida en lugar de verla. Los gnósticos comprendieron algo que la psicología moderna apenas comienza a redescubrir. Una atención fragmentada crea un sentido fragmentado del yo, y un yo fragmentado es fácil de guiar. Enseñaron que la falsa identidad es el arma principal en esta guerra. No son mentiras que te dicen, sino mentiras que repites internamente hasta que te hacen sentir como si fueran tuyas. Soy mis pensamientos, soy mi historia, soy mi miedo, soy lo que me pasó, soy lo que me falta. Una vez que se acepta esa ecuación, la conciencia se derrumba hacia el interior y la chispa divina se apaga. No porque sea débil, sino porque se ignora. Piensa en cómo te entrena el mundo. Desde el momento en que te despiertas, algo reclama tu atención. Pantallas, notificaciones, noticias, problemas que resolver, identidades que mantener. Nada de esto es casual. Los gnósticos dieron nombre a las fuerzas que gobiernan esta dinámica. Las llamaron Arans. No demonios en el sentido moderno, ni monstruos acechantes en las sombras, sino gobernantes simbólicos de un sistema que se materializa mediante la distracción, la imitación y la falsa identidad. Los gnósticos lo describen como un sistema que se nutre de la participación inconsciente, no en un sentido dramático, sino de una forma silenciosa y cotidiana. Cuando tu atención está dispersa, vives de forma reactiva. Cuando vives de forma reactiva, rara vez cuestionas la estructura que llevas dentro. Cuando no la cuestionas, se siente permanente, natural, inevitable y sólida. Y aquí es donde la guerra se vuelve invisible, porque nada parece estar sucediendo. No te están obligando, te están ocupando. Los textos antiguos usan lenguaje simbólico, gobernantes, reinos, velos, no para describir entidades demoníacas contra las que debemos luchar, sino mecanismos, patrones de pensamiento, bucles emocionales y comportamientos reflexivos que mantienen la conciencia atrapada en la superficie de la experiencia. Los gnósticos advirtieron que la mayoría de la gente nunca percibiría esta guerra porque confundirían el ruido con la vida. El pensamiento constante se siente como estar vivo. La estimulación constante
se siente como significado. La identidad constante se siente como seguridad. Pero aquí está la verdadera pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste un momento de conciencia pura sin narración, sin comentarios, sin etiquetas, sin argumentos internos, solo presencia? Esos momentos son raros, no porque sean difíciles, sino porque son desconocidos, y la extrañeza es el escudo del sistema. La guerra por el alma no necesita destruir tu consciencia, solo necesita mantenerla sin examinar. Mientras nunca te apartes de tus pensamientos, mientras nunca notes a quien los percibe, mientras la atención siempre se dirija hacia afuera, la chispa divina permanece latente. Y esto es lo más importante que hay que comprender. Los gnósticos no creían que el despertar consistiera en adquirir conocimiento. Creían que se trataba de eliminar la identificación errónea, lo que significa que la guerra no se gana luchando contra nada, sino viendo con claridad. Y una vez que empiezas a ver con claridad, te das cuenta de que la prisión nunca estuvo cerrada. Fue simplemente convincente, y esa comprensión lo cambia todo. Aquí es donde la advertencia gnóstica se vuelve no solo profunda, sino casi peligrosa. No porque atemorice al sistema, sino porque lo desenreda. En el momento en que la conciencia comienza a observarse a sí misma, la guerra oculta cambia de dirección. Hasta ahora, la atención se ha ido desplazando hacia afuera, de pensamiento en pensamiento, de deseo en deseo, del miedo a la distracción. Pero los gnósticos enseñaban que el despertar comienza en un punto de inflexión interior preciso. En el momento en que dejas de preguntarte ¿qué eres? Y empiezas a darte cuenta de que eres consciente. Esto no es filosofía, ni creencia, ni imaginación. Es un cambio directo en la percepción. Y los textos son claros. Cuando esto sucede, los mecanismos de control pierden su control, no de forma dramática, sino silenciosa, sin esfuerzo, como un hechizo que se rompe al ser detectado. Y en el momento en que la identificación se disuelve, el sistema, sea cual sea su forma, se basa en la suposición de que crees que el contenido de la conciencia eres tú. Pensamientos, emociones, roles, historias. Pero cuando la conciencia se vuelve hacia el interior, algo sorprendente se hace evidente. Tú no eres el pensamiento. Tú eres quien es consciente del pensamiento. Tú no eres la emoción. Eres el espacio donde surge la emoción. Esta es la grieta que señalaban los gnósticos, porque una vez que se percibe esta distinción, no intelectualmente, sino experiencialmente, la guerra pierde su campo de batalla. Estás en este mundo, pero no eres de él. Ya no te consume el ruido interior. Mucha gente imagina el despertar como dicha, visiones, luz o escape, pero los gnósticos advertían lo contrario. La primera fase del despertar resulta desorientadora, porque la identidad que creía sólida comienza a parecer transparente. Por eso muchos experimentan una noche oscura del alma, donde su antigua vida se derrumba, antes de que pueda surgir algo nuevo y mejor. He aquí un importante error conceptual que los gnósticos abordaron. El despertar no elimina la distracción, la revela. A medida que crece la conciencia, empiezas a ver con qué frecuencia se desvía la atención, cómo los hábitos reflexivos intentan recuperar el protagonismo y cómo la identidad intenta recomponerse en formas más sutiles. Identidad espiritual, identidad moral, la identidad de quien ve. Los gnósticos llamaban a esta imitación del despertar una de las trampas más engañosas, pues parece libertad, pero aún así depende de la identidad. El verdadero despertar, decían, es más silencioso. No se anuncia. No necesita validación ni busca superioridad. Simplemente ve. Por eso la lucha por el alma se intensifica no mediante la resistencia, sino mediante la sutileza. Tan pronto como la conciencia se hace presente, la mente intenta recuperarla, transformando la intuición en creencia, la quietud en identidad y la libertad en un concepto. Pero los textos gnósticos ofrecen una serena tranquilidad. No es necesario vencer estos movimientos, no es necesario reprimirlos. No necesitas escapar del mundo, solo necesitas observar, porque la conciencia de que las observaciones no se pueden capturar. Y esto nos lleva a la parte más transformadora de la advertencia. Si la guerra se libra mediante la atención,
entonces la liberación también comienza allí, no mediante el esfuerzo, ni mediante la lucha, sino recordando cómo ver. Si la guerra oculta por el alma se libra mediante la atención, entonces la salida no es un plan de batalla, se trata simplemente de un cambio en la relación con tu realidad. No de una nueva creencia, ni de una nueva identidad, ni de un nuevo rol espiritual que desempeñar, sino de una perspectiva diferente. Los gnósticos no ofrecían técnicas en el sentido moderno. Ofrecían orientaciones de la conciencia, formas de retenerla, experiencia que disuelven silenciosamente, los mecanismos de captura. Así que en lugar de preguntar ¿qué debo hacer?, ya intenta preguntar algo más subversivo. ¿Dónde está mi atención ahora mismo? No para controlarla, solo para observarla, porque en el momento en que la atención se percibe, se afloja. A lo largo del día hay pequeñas aberturas, momentos en los que el muro no puede sobrevivir, una pausa entre pensamientos, el silencio tras un sonido, la quietud tras una emoción. No tienes que crear estos momentos, ya están ahí. Solo necesitas dejar de pasarlos por alto rápidamente. Uno de los cambios más sencillos es este. Cuando surja un pensamiento, no preguntes si es verdadero o falso. Pregúntate, en cambio, ¿qué es consciente de este pensamiento? Deja que la pregunta quede sin respuesta, no como un rompecabezas por resolver, sino como una puerta. Quizás notes algo sutil. El pensamiento continúa, pero ya no define el espacio. Se mueve dentro de la consciencia en lugar de reemplazarla. Esto es recuerdo en acción. Otra invitación que los gnósticos insinuaron sin explicarla es dejar de alimentar la urgencia. La urgencia es uno de los principales motores de la guerra. La sensación de que algo debe arreglarse ahora, de que debes resolverte, mejorarte, explicarte. ¿Y si no lo hicieras por un momento? ¿Y si permitieras que un momento estuviera incompleto? Sin resolver, sin explicación, la quietud no nace del esfuerzo, nace del permiso. Y a medida que este permiso se profundiza, sucede algo inesperado. Empiezas a percibir cuando el sistema intenta llevarte de nuevo a la identificación, no con miedo, sino con claridad. Notarás la tensión en el cuerpo, la contracción en torno a un pensamiento, el impulso de defender, comparar o demostrar. Y en lugar de reaccionar, haces una pausa. Esto no es pasivo. Es poderoso porque en esa pausa rompes el ciclo. Los gnósticos creían que el mundo no podía atrapar una conciencia que había aprendido a reposar en sí misma. Aún puedes participar, aún actúas, pero ya no reaccionas. Te vuelves como lo divino. Te conviertes en la causa, no en el efecto. El proyector, no la pantalla. No necesitas escapar del mundo. No necesitas vencer nada. Solo necesitas dejar de confundir el ruido con la identidad. Porque en cuanto ves con claridad, la guerra oculta empieza a morir de hambre. Y cuando muere de hambre se desvanece. Y si quieres profundizar en lo que ya has aprendido en este video, he creado un libro electrónico gratuito, titulado Escapando de la ilusión. Una guía gnóstica para dominar la realidad, que amplía todo lo que enseñaron los gnósticos. Puedes descargarlo gratis usando el enlace en la descripción. Música. La guerra oculta por el alma nunca se concibió para ganarse por la fuerza. Nunca se concibió para librarse. Los gnósticos no te advertían sobre un enemigo que vencer. Te señalaban un error que notar. Una simple pero profunda confusión entre la conciencia y las cosas que la atraviesan. Los pensamientos surgen, las emociones se agolpan, pero tú permaneces. Al repasar todo lo que hemos descubierto, emerge una verdad serena. Nada te fue arrebatado, nada quedó realmente atrapado. Nada se perdió, solo se olvidó. La guerra persiste solo mientras la conciencia permanezca sin examinar, solo mientras la atención se extraiga y no se le permita descansar en sí misma. Y es por eso que la advertencia gnóstica aún resuena a través de los siglos, porque incluso ahora, especialmente ahora, el mundo es más ruidoso que nunca. A medida que el mundo se vuelve más caótico, recuerda que tu reacción es lo que le da energía para crecer. Esta simple verdad no requiere creencia, no requiere retirada, no requiere convertirse en alguien nuevo. Requiere recordar quién eras antes de que comenzara el ruido. Antes de los nombres, antes de los roles, antes de la interminable narración interior. Los gnósticos creían que el despertar no era raro por estar oculto,
sino por ser demasiado simple para tomarlo en serio. La quietud no se anuncia sola. La conciencia no compite. La verdad no grita, espera. Y cada vez que percibes al que está consciente, cada vez que te detienes en lugar de reaccionar, cada vez que ves un pensamiento sin convertirte en él, la guerra pierde terreno. No porque luchaste contra ello, sino porque dejaste de alimentarlo. Así que aquí está la pregunta final que les dejo. Si su conciencia no puede ser propiedad, no puede ser consumida, no puede ser capturada, entonces ¿quién era usted antes de aprender a olvidar? Porque esto no se trata de creer, se trata de recordar. Y si esta exploración les resonó, si les ayudó a ver algo que antes no habían nombrado, pueden apoyar este trabajo dándole a me gusta al video y suscribiéndose. Y recuerda, lo que buscas nunca te fue oculto. Solo esperaba que volvieras a prestarle atención.